Buenas tardes, vamos a orar para iniciar. Señor, gracias te damos por otra oportunidad de estudiar tu palabra en el Antiguo Testamento. Guíanos, ilumínanos, ayúdanos a entender y aplicar lo que estamos aprendiendo para que podamos ser mejores servidores tuyos. En Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar con Samuel, quiero mencionarles otro libro que alguien me prestó al inicio de este curso, pero no le presté atención al libro porque yo tenía segundas suficientes para considerar. Se llama Panorama del Antiguo Testamento y es por tres autores, Lasor, Huber y Bush, y se llama Panorama del Antiguo Testamento, mensaje, forma y trasfondo del Antiguo Testamento, y se me hace muy bueno. Está no he podido trabajar mucho, acabo de empezar a trabajar un poco con pero es por libros desafío. Y es otro tipo de introducción, ¿no? El título como no me convenció. Yo pensaba que iba a ser como resumen, pero no es solamente resumen, sino que interactúa con las cosas que estamos tocando aquí en este curso: autor, composición, fecha, literatura, etc. Entonces, yo creo que a lo mejor no estoy todavía dispuesto a decir que es el mejor disponible para ustedes. O sea, lo mejor disponible es Dillard y Longman, que está en español y queremos conseguir copias en español. Pero la verdad, o Dillard y Longman sería mejor que Young. Lo lamento, están leyendo Young está bien, pero salió en 1949 y pues estos son mucho más nuevos. Y también ya no interactúan tanto con las críticas anteriores, que ya están realmente descartadas. Entonces no toman tanto tiempo para interactuando con esas críticas. Entonces es otro recurso que pertenece a Ben, el otro profesor, pero vamos a ver si conseguimos otras copias. Pero si quieren pues conseguir o Dillard y Longman, pueden cambiar de Young a uno de estos. Entonces sería muy bueno. Pero si no, pues Young está bien. Bien, vamos a hablar de Samuel. Vamos a hablar primero de Samuel en esta hora, pero primero vamos a hablar de Samuel, porque ese libro de Samuel originalmente era un solo libro, o pensamos que era un solo libro. En el texto masorético era un solo libro y luego fue dividido, probablemente porque no cabía en los rollos y pues tenían que dividirlo. Y lo dividieron en un punto pues lógico. Primero de Samuel termina con muerte de Saúl, segundo de Samuel termina con la muerte de David, o casi la muerte de David. Y aquí en la Septuaginta está dividido en dos. Bien, en el Tanakh es el tercero de los profetas anteriores, incluyendo Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Bien. Y es un libro de transición, es el libro que cubre el periodo entre el liderazgo carismático de los jueces y la transición en la época de la monarquía dinástica. Su título viene del nombre personal, o sea, el nombre del personaje principal, que es Samuel. Y Samuel dejó su huella en el resto de la historia de la monarquía y podríamos decir en el resto de la historia de Israel. Fue una figura gigante en la historia de Israel y en el Antiguo Testamento. Ungió a los primeros dos reyes, Saúl y David, y así fue el hacedor de reyes. Pues así fue el que instituyó, humanamente hablando, esta institución de tanta importancia en el resto de toda la historia. Y podríamos comparar a Samuel con Moisés. O sea, así de grande es Samuel en cuanto a su influencia en la vida de Israel. Bajo su liderazgo se estableció el reino davídico, el cual formó no solamente el reino de Israel políticamente, sino también su vida religiosa y también las esperanzas proféticas. Entonces fue formidable, literalmente formidable, el ministerio de Samuel.
El género, pues como todos los libros históricos, Samuel es historia didáctica, y otra vez repito que según la teoría de Nott, es historia deuteronomista, que quiere decir que los principios de Deuteronomio se ilustran, se ven en la historia del establecimiento de la monarquía. Otra vez Harrison también sigue con su idea de que sigue con la idea del estilo heroico de las culturas mediterráneas orientales. Entonces es historia didáctica, historia deuteronomista e historia épica o heroica. El Talmud Baba Batra dice que Samuel escribió su libro, lo cual es pues más que poco probable, porque él muere en el libro y siguen eventos mucho después de la muerte de Samuel. Entonces no podemos atribuirle todo. Sin embargo, hay un versículo en Crónicas que menciona un escrito de Samuel. Entonces parece que no solamente fue orador, sino también escritor. Podemos encontrar en Primero de Crónicas 29, 29 y 30 que se menciona aquí su actividad de escribir. Dice aquí: todos los hechos del rey David, desde primero hasta el último, y lo que tiene que ver con su reinado y su poder, y lo que les sucedió a él, a Israel y a los pueblos vecinos, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Entonces, son los últimos versículos del primero de Crónicas. Entonces, pues podemos considerarlo, si no el autor, podemos considerarlo una de las fuentes y probablemente fuentes escritas que Samuel dejó. Fecha. Los libros de Samuel cubren el periodo entre los jueces y la entronización de Salomón. No llega hasta Salomón, Salomón llega en Reyes, pero justo antes de Salomón termina Samuel. Y aquí tenemos unas fechas aproximadas de los reinos de Saúl y David. Y es interesante, Elí, Saúl, David, Salomón, todos tenían reinos de 40 años. Muy interesante, reinos largos. Y Saúl, 1050 hasta 1010 antes de Cristo, David 1010 hasta 970 y luego Salomón 970 hasta 930. Entonces, lo más temprano, hablando de la fecha, esto es la fecha de los eventos registrados, pero la fecha de la composición tenía que ser posterior. Entonces, lo más temprano que Samuel podría haber sido escrito fue en los 900. Podría haber sido después, no sabemos, pero lo más temprano en los 900. No tenemos información acerca de su composición. La verdad, no tenemos información. Sin embargo, este hecho no evitó que los críticos de las fuentes detectaran hasta 5 fuentes. O podríamos decir, en lugar de detectaran, más bien inventaran. Porque ellos se dedicaban a inventar fuentes que probablemente no existían. Pero no, la verdad no tenemos información. La estructura general de Samuel. Y aquí hablando de Samuel primero y segundo. Samuel, el último juez, los primeros 7 capítulos de Samuel, de primero de Samuel. Y luego Samuel y Saúl, la relación ahí entre ellos, 8 a 15. Y luego Saúl y David, 16 hasta el primer capítulo de segundo de Samuel. Y luego el rey David, 2 a 8 de segundo de Samuel. Y la corte de David, los eventos, triunfos, derrotas o tragedias de la corte de David, 9 a 20. Y luego unos apéndices que son interesantes, que vamos a mencionar. Entonces, esto en general es la estructura. Pero ya enfocándonos en primero de Samuel, podemos ver una estructura de contrastes escalonados. Primero, contraste entre Elí y Samuel.
y luego Samuel y Saúl, y luego Saúl y David. Entonces es fácil dividir el libro así, 3 contrastes entre estos personajes. Y al mismo tiempo hay un contraste magno, y es el enemigo tanto de Elí como Samuel, como David, como Saúl, como David. Y es el enemigo que está detrás de toda la problemática de Samuel, que son los filisteos. Entonces hay contrastes en diferentes niveles. Por un lado, todos los israelitas contra los filisteos, y luego dentro del grupo de los líderes israelitas, pues hay contrastes y hasta oposición entre ellos. Pues vamos a ver primero de Samuel así, vamos a ver estos diferentes contrastes. Primero 1 al 7, Elí y Samuel. Y aquí el nacimiento de Samuel cabe dentro de las historias de las mujeres estériles. Y aquí tenemos como un subgénero en la Biblia, un tipo de narración. Mencionamos algunos de estos relatos cuando examinamos la historia de Ruth, porque ella es una de las mujeres, si no estériles, sino imposibilitadas, que tiene un hijo de importancia. Pero aquí tenemos una mujer de veras estéril, que no puede tener hijos, y su situación es paralela, no lo menciono aquí, pero paralela a la situación de Sara, porque tiene un contrincante que se burla de ella. En el caso de Sara era una esclava, en el caso de la mujer, la mamá de Samuel, era otra esposa de su esposo. Entonces, pero es algo paralelo. Y hay algunos detalles interesantes acerca de su nacimiento y su niñez. Un detalle interesante es que menciona el centro religioso de Israel, que está en Silo, una ciudad céntrica en el territorio de Efraín. No había sido nombrada como el centro oficial en ningún lado, pero de alguna forma se centralizó la adoración de Dios en Silo, anticipando la centralización posterior, y también algo que fue previsto en Deuteronomio. Es uno de los temas de la historia deuteronomista, la centralización de la alabanza, la adoración. Ahí Elí y sus hijos ministraban como sacerdotes. Entonces que tenemos una familia sacerdotal. Entonces podemos ver como la institucionalización del sacerdocio. Ya no están marchando en el desierto, ya está estableciéndose en una ciudad, en una familia. Y luego tenemos el voto de Ana. Ana prometió, si Dios le diera un hijo, que ella entregaría ese hijo para servir al Señor. Esta es una idea muy antigua, porque en el Éxodo Dios dijo: cada primogénito es mío. Entonces posiblemente Ana está tomando esto como muy literalmente, diciendo: pues Dios, tú dijiste que cada primogénito es tuyo, pues te entrego este primogénito. Aunque más adelante esta idea fue modificada con los levitas. En lugar de primogénito, Dios tomó toda la tribu de los levitas. Pero aquí Ana está regresando a una idea anterior, diciendo: primogénito pertenece al Señor. Y además, su voto parece ser una dedicación del niño a ser nazareo toda su vida. Pues vamos a ver el texto y luego vamos a ver esta cuestión del nazareo, porque es de importancia. Primero, nazareo, en Números 6, habla de los nazareos. Básicamente, la mayor parte de este capítulo, número 6, habla de los nazareos y dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas, no beberá vinagre de vino ni otra bebida fermentada, tampoco beberá jugo de uvas ni comerá uvas de pasas, mientras dure su voto de nazareo. No comerá ningún producto de la vid desde la semilla hasta la cáscara.
mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo. Tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Entonces luego hay otros requisitos: que no debe acercarse a ningún cadáver, y si tiene que, pues por cuestiones de piedad familiar, pues es como borrón y cuenta nueva, tiene que empezar de nuevo. Entonces aquí o si alguien muere de repente al lado suyo, tiene que ofrecer algo y rasurar la cabeza. Entonces hay diferentes requisitos aquí. Pero aquí es algo temporal. Es algo, alguien quiere hacer un voto especial y es un periodo de abstención y de no cortarse el cabello. Entonces vamos a 1 de Samuel 1:11 y ver el voto de Ana, la mamá. Ella dice: entonces hizo este voto: Señor Dios Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Pues parece que está diciendo, él va a ser nazareo desde el vientre hasta su muerte. Y también hay un detalle aquí interesante, porque ella está orando y está orando en silencio. Y Elí viene con ella y le reprende y dice: borracha, ¿qué estás haciendo aquí? Y ella dice: no soy ninguna borracha, yo estoy afligida. Pues parece que el estilo de orar no era en silencio, parece que la oración era hablada. Pero ella dice que no ha tomado en 13, ¿cuál es el versículo aquí? 15, dice: no, mi Señor, no he bebido ningún vino ni cerveza, soy solo una mujer angustiada. Entonces puede también ser una referencia a esta idea del nazareo, diciendo que si él va a ser nazareo desde el vientre de su madre, la madre tampoco debía tomar cosas alcohólicas, porque esto entra en el bebé. Y aquí podemos comparar Jueces 13:4, porque en Jueces 13:4, cuando el ángel habla con la mamá de Sansón, le da instrucciones de que ella no debía tomar cosas alcohólicas. Entonces es algo paralelo en estas dos historias. La tradición rabínica es que fue nazareo toda su vida, lo cual es confirmado en una versión de Samuel encontrada en los rollos del Mar Muerto. Encontraron ahí versiones de Samuel que parece ser quizás hasta más antiguas que el texto masorético. Y hay ciertas diferencias entre el texto ahí del Mar Rojo y el texto del masorético. Entonces Samuel, no los mencioné aquí, pero Samuel presenta algunos problemas de crítica textual bastante interesantes. Sin embargo, aquí podemos ver que en unos manuscritos antiguos menciona que él era nazareo toda su vida. Hay algo interesante en la canción de Ana, es paralela al Magnificat de María. Las dos mujeres estériles, pues María no estéril, pero imposibilitada porque no había conocido a ningún hombre, ya alaban, componen un poema de alabanza al Señor y también profetizan en su alabanza cosas futuras. El llamamiento de Samuel también recuerda el llamamiento de Moisés, porque fue un llamamiento, oral, vocal, fue algo oído, y entonces aquí está presentando a Samuel en ese patrón del profeta estilo Moisés. Y otros profetas posteriores también reciben un llamamiento así, pero aquí es algo oral. Dios habló en voz con Samuel igual que con Moisés. Y aquí empezamos con el contraste de la primera sección. El contraste entre primero Elí
y sus hijos por un lado y Samuel por el otro lado. Y hay secciones que se contrastan. Pueden ver 2:12 al 17 y luego contrasta con 2:18 al 21. Entonces 2:12 empieza: los hijos de Elí eran unos perversos, y habla de sus perversidades, aprovechándose de los sacrificios para su propia ganancia. También se acostaban con las mujeres ahí, se aprovechaban de las mujeres. Y pueden ver el contraste muy fuerte entre 17 y 18. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Entonces aquí el contraste es muy fuerte. Hijos de Elí, perversos; niños de Samuel, ¿qué hacía? Servía al Señor. Y también otro par está en 2:22 al 36, que habla de Elí, que va pues ya anciano y va y reprende a sus hijos, y pues no le hacen caso, no tienen control de sus hijos. Y luego hay una profecía contra la familia de Elí por la perversidad de los hijos. Hay un hombre de Dios, un profeta, que viene y reprende a Elí. Y luego en capítulo 3, pues todo el capítulo dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Pues otra vez el contraste. ¿Qué hacía Samuel? Servía al Señor. 2 veces dice, y es en contraste con las actividades de Elí, no tanto de Elí, pero más bien de los hijos de Elí. Y luego tenemos en 3:19 al 21 una transición relámpago, porque de la niñez de Samuel hasta su adultez y su ministerio como profeta es en estos 4 versículos, o 3 versículos, 3 versículos. Dice: mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Ahí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Entonces aquí, de repente, Samuel creció de niño a ser el líder, el profeta reconocido en todo Israel. Bien, hay una cosa en Samuel que menciono aquí uno. Dillard y Longman mencionan otros ejemplos, pero aquí hay un juego de palabras acerca de Elí. Y la raíz aquí es kabod, y kabod significa o peso, o pesado, o honor, gloria. Entonces la idea hebrea de gloria es algo pesado, algo de peso. Y aquí hay un juego con esta palabra. Dios reprendió a Elí por dar honor a sus hijos antes que a él, dar gloria, dar kabod a sus hijos antes que a él. Y luego prometió dar honor a los que le dan honor, y despreciar, y dice, considerar ligeros a los que lo desprecian. Y luego, cuando Elí escuchó que los filisteos habían capturado el arca, ¿se acuerdan? Él cayó para atrás, rompió su cuello porque era pesado. Entonces es la misma palabra. Y luego nombraron a su nieto Icabod, que significa no más honor. Entonces hay un juego de palabras aquí, porque a veces es de peso y a veces es honor, pero aquí el pesado físicamente, pues fue el que cayó en deshonra, y su nieto se nombró la gloria, ya no más honor. Entonces, y Dillard y Longman tienen otros ejemplos de este tipo de juego de palabras en Samuel. Bien, ¿se acuerdan? Los filisteos capturaron el arca, y por eso se asustó Elí y cayó y se mató.
Pero luego hubo una enfermedad que afligió a los filisteos, y algunos, Harrison habla de esto en detalle. A Harrison le gustan las cosas médicas, biológicas, entonces él se mete en descripciones interesantes, pero él y otros también han identificado esta enfermedad como la peste bubónica, como pues comparando los síntomas y también la cuestión de las ratas. ¿Se acuerdan cuando devolvieron el arca a Israel? Enviaron modelos de oro, esculturas de oro, de los tumores y de ratas. Qué lindos. Sí, ¿no? Qué lindos, lindas imágenes que devolvieron, ¿no? Ratas y tumores, ¿no? Pero son cosas relacionadas con la peste bubónica. Elí murió durante una derrota ante los filisteos, y luego Samuel en capítulo 7 los derrotó. Entonces aquí hay otro contraste entre Elí y Samuel. Y luego Samuel, antes de la batalla con los filisteos, él dio un discurso, y puso aquí, digno de Moisés mismo. Es un discursazo que podríamos encontrar en la boca de Moisés. En 7, 3 y 4, dice: por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Esto podría ser de Deuteronomio, ¿no? Un discurso de Moisés en Deuteronomio, pues dedíquense al Señor y tendrán victoria. También este concepto se repitió en el discurso de Josué, y aquí otra vez Samuel está repitiendo este tipo de discurso. El texto identifica a Elí y a Samuel como los que juzgaron a Israel. Entonces podemos decir que estos fueron los últimos jueces de Israel, aunque también identifica a los hijos de Samuel como los que juzgaban Israel. Entonces los últimos jueces, los hijos de Samuel. Pero encontramos que pues ellos pues no eran de cabot, no eran pesados como en buen sentido como Samuel era, cosa que va a iniciar la segunda sección. Pero quiero hablar un poco más del contraste entre Elí y Samuel. En parte es un contraste entre el sacerdocio establecido y corrupto y el profetismo carismático. Y podemos ver a Elí como representante de la religión establecida, pero decaída, corrupta, y sobre todo sus hijos, pero él permitía que ellos actuaran así. Y Samuel como el profeta que no tenía su llamamiento biológico, o sea, no estaba ahí porque era hijo de Elí, estaba ahí porque Dios en voz audible lo llamó. Y él era dotado por el Espíritu, y él tenía así un ministerio profético carismático, o sea, dotado. Y aquí podemos ver esto como un contraste que sigue en el Antiguo Testamento, y podemos decir que sigue hasta la fecha en la iglesia en un sentido. Más adelante, en la edad de oro de los profetas, que vamos a estudiar en otro curso, ellos tendrían la función de reformar y avivar las religiones religiosas y políticas decaídas. Entonces tenemos tres oficios: tenemos profeta, sacerdote y rey. Tenemos tres, podemos decir, ramas del gobierno en un sentido en Israel. Tenemos lo religioso, lo político, y luego tenemos los profetas que son lo carismático, que tiene una función llamando la atención a los otros dos grupos, las otras dos instituciones. Y a través de la historia del judaísmo y también del cristianismo ha habido temporadas de avivamiento cuando los profetas han desafiado la religión institucional y corrupta. Entonces esto es interesante. A través de la historia, después del Antiguo Testamento, después del Nuevo Testamento,
sigue este plan, que a veces Dios levanta a alguien inesperado quizás también no llamado oficialmente por la institución o la iglesia institucional establecida, pero Dios lo utiliza para reformar, para avivar la institución. El lema, podríamos decir, de los que promueven el avivamiento es algo que Samuel le dijo a Saúl. Dijo, el obedecer vale más que el sacrificio. Y podemos tomar la religión como estancada, oficial, corrupta. Solamente se preocupa por qué, pues llevar a cabo los ritos, hacer los sacrificios, y si hacemos lo externo, todo está bien. Pero el profeta se levanta y dice ¿qué busca Dios? Obediencia. Dios busca el corazón, no solamente el cumplimiento externo. Y podemos escuchar algo de esto en los sermones de Jesucristo, ¿no? También con los fariseos, o con los saduceos, o con los que estaban solamente enfocándose en lo externo. Y aquí Cristo habla del corazón, que el hombre se contamina desde adentro, no por no lavarse las manos correctamente. Entonces este es un tema interesante que es a través del Antiguo y hasta parte también del Nuevo Testamento. Podemos verlo hasta en Apocalipsis, que Jesús viene con algunas iglesias que estaban como estancadas y frías, y trata de avivar y reformar esas iglesias que tenían sus cosas externas, pero por dentro estaban muertos. Entonces es un tema, podemos decir, magno a través de la historia. Y aquí lo encontramos en Elí y Samuel. Bien, la segunda sección empieza con algo triste. Y aquí empezamos con la única mancha en la reputación de Samuel. Fue la misma que destruyó a Elí. Y fue que sus hijos no siguieron en sus caminos. Y este hecho de que sus hijos no siguieron en sus caminos, y era algo notorio en Israel, esto fue la causa inmediata por la petición por tener un rey. Entonces el pueblo, es muy obvio, o sea, le dicen a Samuel, como tus hijos, tú eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos, danos un rey. Pues aquí es algo trágico aquí, porque Samuel es la única mancha en toda su reputación, pero es una falla que causó cosas mayores, que causó una petición mal encaminada por un rey. Y a través de esta sección hay una ambivalencia entre lo bueno y lo malo de tener un rey. ¿Es bueno o es malo? ¿Es positivo o negativo? ¿Es provechoso o es peligroso tener un rey? Y la respuesta de Samuel, y podríamos decir hasta la respuesta del resto del Antiguo Testamento, es sí, es bueno y es malo, es positivo y es negativo, es provechoso y es muy peligroso. Y por un lado, Deuteronomio anticipó el día cuando Israel tendría un rey. Entonces esto no es una sorpresa, no es una novedad, no es una invención de Samuel, ni una petición necesariamente equivocada del pueblo. Por el otro lado, la petición del pueblo fue un rechazo de Dios como rey. Entonces vemos estos dos elementos. Deuteronomio dijo, cuando tengan su rey, cuando ustedes estén en la tierra, cuando ustedes digan, queremos un rey como todas las naciones. Y luego, cuando lo dicen, Dios dice, Samuel, no están rechazándote a ti, me están rechazando a mí. Los críticos de las fuentes detectaban aquí dos diferentes fuentes operando en oposición. Entonces, los críticos de las fuentes tenían, esto es una pequeña digresión, pero en general los críticos de las fuentes cometían un error, pues varios, pero uno, inventar fuentes pues, que no hay evidencia externa que hayan existido, pero también
están diciendo, aquí tenemos dos fuentes y están en oposición. Y aquí se contradicen entre sí. Pero, y un redactor, un autor posterior, unió estas dos fuentes contradictorias. Y el error aquí es acusar al redactor de ser sumamente tonto y sumamente inepto. Si no pudo ver que estos están, si existe la contradicción que ellos dicen que existe, o sea, ¿cómo podría haber sido tan inepto el redactor poner lado a lado estas dos fuentes sin armonizarlas? ¿Entienden el problema aquí? O sea, su proceder, el proceder de los críticos, los deja en una posición de decir, los redactores del Antiguo Testamento eran terribles, ineptos, no podrían reconocer contradicciones muy obvias, y esta conclusión debe ser sospechosa. Porque por un lado están diciendo, alguien unió todo esto en un solo libro, pero fue malísimo y no sabía unir fuentes y citar fuentes. Entonces, nada de esto es necesario. No es necesario inventar fuentes contradictorias ni acusar a los redactores de ser sumamente ineptos, porque el texto quiere, a propósito, presentar una tensión entre lo bueno y lo peligroso de tener un rey. Y esto no es sorpresa, porque es algo que Deuteronomio mismo anticipó. Cuando Deuteronomio habla de rey, que es en Deuteronomio 17, 14 al 20, tiene ahí advertencias. Van a querer tener un rey, Dios va a darles un rey, pero tengan cuidado que el rey no acumule riquezas, que no acumule mujeres, que no multiplique riquezas y que no vuelva a Egipto para comprar caballos, etcétera, etcétera. Y que recuerde la ley, que se base en la ley, el libro de la ley. Entonces, esta tensión no es por ineptitud ni por contradicción, es por la naturaleza del reino que iba a ser establecido. Y si podemos decirlo así, la forma de gobierno en Israel debía ser una teocracia administrada por la monarquía. Y podemos ver aquí inmediatamente que podría haber una tensión, porque si la monarquía quiere ser monarquía absoluta, como los reyes orientales, medio orientales, eran reyes absolutos, monarcas absolutos, y si la monarquía de Israel quería presumir ser una monarquía absoluta, ya está anulando la teocracia. Entonces aquí hay un balance, un equilibrio bastante importante y quizás hasta una tensión en este tipo de gobierno, una teocracia pero administrada por una monarquía. Y como hemos mencionado, es un tipo de monarquía constitucional. ¿Cuál es la constitución? Deuteronomio, la ley de Moisés. Entonces, pero la tendencia era tener una monarquía absoluta. ¿Y cuál era el problema en pedir tener un rey? Parte del problema podría haber sido la motivación del pueblo para ser iguales a las otras naciones. Danos un rey para que seamos iguales a las otras naciones. Y aquí no es mucha información, pero puede haber habido una falla ahí. La motivación, que era ser iguales, no ser distintos, ser iguales. Quizás hasta con la idea de monarcas absolutas o absolutos, en lugar de una teocracia administrada por la monarquía. Y así lo tomó Dios, como un rechazo de la teocracia, un rechazo de su reino. Y además, otro problema aquí quizás es en la elección de Saúl se enfatizaron sus características físicas más que su carácter. Habla de su carácter y dice que es un hombre valiente. Es algo de su carácter necesario para un rey. Sin embargo, da más énfasis en que era guapísimo, que no había nadie tan guapo como él, ni tampoco
tan alto y formidable físicamente como él. Que bueno, es excelente para un rey ser así, pero vamos a ver un contraste posterior con David y otro énfasis en su vida. Saúl empezó su reino bien, humilde. Algunos lo insultaron, no querían reconocerlo, no querían darle regalos y lo pasó por alto, no lo tomó a pecho, ni personal. No exaltándose, sino trabajando con sus manos. Él regresó al campo, trabajando con sus manos. Y en su primera salida militar, el excelente liderazgo y venció a los amonitas. Entonces, excelente. Capítulos 10 y 11, todo marcha bien, ya tenemos lo que necesitamos, un rey para estar enfrente en las batallas. Pero muy pronto Saúl empezó a deshacerse por defectos de carácter. Y estos empiezan a ser más y más obvios. Asumiendo la prerrogativa de los sacerdotes, estabas esperando a Samuel y Samuel no llegaba. Entonces Saúl tomó el sacrificio y lo ofreció. Era prerrogativa no de los reyes, sino de los sacerdotes. Luego llega Samuel y él dice: hiciste mal, y por lo tanto ya no vas a ser dinastía. No perdió Saúl su reino, pero su familia perdió en ese momento por esa impetuosidad, esta quizás arrogancia o falta de juicio de Saúl, perdió la dinastía. Su dinastía no iba a tener dinastía, sus hijos no iban a seguir como reyes. Y luego algo raro, pero hizo un orden contraproducente. Estaban en medio de una batalla contra los filisteos y él dice que nadie coma nada el resto del día. O sea, qué mala idea, los soldados ahí esforzándose y no pudiendo comer nada. Y luego casi mata a su hijo, porque su hijo, no sabiendo de la prohibición, Jonatán, que había ganado la victoria, él había comido miel y le dio fuerza la miel. Y luego el último error, no el último, pero uno de los más definitivos, que le costó no solamente la dinastía, sino su reino, fue él no completó el Jerem contra los amalecitas. Habíamos observado que en la Guerra Santa, uno de los principios era que guerra perpetua contra los amalecitas. Y luego las instrucciones aquí explícitas eran exterminar todos los amalecitas, todos sus animales, no perdonar absolutamente nada. Y ustedes conocen la historia, perdonó al rey y también perdonó a muchos de los animales. Samuel llega, dice: ¿qué es eso? Y dice: pues los animales que escucho. No, pues yo he cumplido. Pierde la letra. ¿De veras? No. Entonces ahí le dice: obedecer vale más que el sacrificio, porque Saúl dice: no, pues yo voy a ofrecer estos como en sacrificio al Señor después. Pero no fue el orden. El orden fue matarlos inmediatamente. Y aquí podemos ver en esta sección la cooperación entre Samuel y Saúl se convirtió en oposición. Entonces Samuel, que lo ungió al principio, lo apoyó, luego al final hay oposición y Samuel termina muy triste por lo que había pasado en la vida de Saúl. Saúl es una figura, un personaje trágico, la verdad, su vida, con mucha promesa, pero pronto se deshizo. Y luego en la tercera sección, el contraste es entre Saúl y David, de 16 a 31. Y en la selección de David había énfasis no solo en apariencia física, porque era el más bajito, el más joven de todos sus hermanos,
pero de buen aspecto físico, lo menciona, pero también enfatiza su corazón, que era de corazón noble. Y aquí hay un contraste, el énfasis está aquí en el corazón. Inmediatamente también hubo un contraste entre el espíritu que estuvo sobre David, pero partió de Saúl. Y aquí podemos ver un tipo de parteaguas en el primero de Samuel 16, 13 y 14, donde dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Entonces es un contraste muy fuerte. El Espíritu viene sobre David, está con él desde entonces, pero se aparta de Saúl, y en su lugar un espíritu maligno. Y el resto de esta sección, y no vamos a hablar de esto en detalle, pero es un contraste entre la inestabilidad creciente de Saúl y el poder creciente de David. Saúl va descendiendo más y más en locura, paranoia, falta de juicio, y David va creciendo más y más en buen juicio, en acciones nobles, en demostraciones de buen carácter y de poder también militar. La relación entre Saúl y David también empezó bien, pero pronto deterioró. David primero era su arpista, un tipo de consejero. Cuando tenía sus momentos de aflicción, David lo tranquilizó con el arpa. Era su campeón, ganó a Goliat, cosa que Saúl debería haber hecho, pero David lo hizo. Era el mejor amigo de su hijo, Jonatán, y luego era su yerno, parte de su familia. Todo esto muy positivo. Pero Saúl lo consideró su enemigo y su suplantador. Y él atribuyó a David muchas cosas que no eran ciertas y suponía cosas acerca de David que no eran ciertas. Desde el capítulo 19, David vivió como fugitivo. Tenía que ir huyendo de su suegro. Sin embargo, aprovechó el tiempo para preparar el camino para su reino. Y aquí podemos ver la astucia de David. Organizó su propio ejército de personas marginadas, y eran buenos candidatos, ¿no? O sea, alguien que está marginado bajo el reino de Saúl, pues David lo recibió y pues le dio honor, le hizo capitán, etcétera, etcétera. O sea, alguien a lo mejor no muy contento con el reino de Saúl encontró su lugar con David. Liberó la ciudad de Keilah, perdonó la vida de Saúl 2 veces. Y a través de esta oposición entre Saúl y David, toda la enemistad está del lado de Saúl, no de David. David 2 veces tiene la oportunidad de matar a Saúl, y él rehúsa hacerlo porque dice: no puedo hacer nada contra el ungido del Señor. Entonces había 2 ungidos del Señor. David ya ungido, pero Saúl era el ungido reinando. Y también se casó con 2 mujeres de diferentes regiones de Israel. O sea, a lo mejor por amor, pero también, o sea, ya era yerno del rey. Y él se casó con otras 2 mujeres de otras regiones. Entonces esto le dio nexos familiares con otras tribus y otras secciones de Israel. Y por fin derrotó a los amalecitas, cosa que Saúl no había hecho definitivamente en la batalla, pero aquí David sí. Y primero de Samuel termina con las muertes de Saúl y Jonatán en una batalla contra los filisteos. Pues los filisteos es
el enemigo en común. Así empieza el libro, así termina el libro, perdiendo una batalla contra los filisteos. En la derrota, la primera, pues muere Elí. En esta derrota final también mueren Saúl y Jonatán. Vamos a hablar un poquito del mensaje de primero de Samuel, pero vamos a guardar, como es un libro, Samuel, vamos a guardar mucho para hablar al final de la segunda hora el mensaje de Samuel, no solamente de primero o de segundo, pero unas cosas que podemos mencionar del primero de Samuel. La cuestión del rey. Primero de Samuel contesta el refrán de Jueces. El refrán de Jueces es: todo el mundo hacía lo que bien le parecía porque no había rey. Ahora tenemos la respuesta. Ya tenemos rey. Entonces, asunto resuelto, ¿o no? Ahí está la tensión. La respuesta no es clara. Terminamos primero de Samuel todavía con signo de interrogación. ¿Está mejor o peor que antes? Ya tenemos rey, pero ¿de veras estamos mejor o no? Y en un sentido sí, los amonitas vencidos, pero los filisteos todavía molestándonos, intrigas en la corte real, quién sabe. Entonces todavía la interrogación ahí, la interrogativa. Los oficios. Por primera vez en Samuel, primero de Samuel, tenemos los tres oficios del Antiguo Testamento completos. Tenemos sacerdote, profeta y rey. Habíamos tenido sacerdote y profeta, pero ya tenemos también al rey. Y hay cooperación entre los oficios, pero también hay algo de tensión entre estos oficios. Y nadie ocupaba más de 2 de los oficios, pero Samuel es el que se acercó más. Debo agregar, probablemente Moisés y Samuel se acercaron más. Aunque Moisés no era, más bien su hermano era el sacerdote, pero él tenía algunas funciones sacerdotales. Pero Samuel era, podríamos decir oficialmente, sacerdote, profeta y juez, que era proto-rey. Tenía ciertas características de rey, pero no era los tres. Nadie en el Antiguo Testamento era de los 3 oficios, 2 máximo. David también era rey y profeta, pero no era sacerdote. Entonces hay ejemplos así. Ezequiel también, sacerdote y profeta, pero no era rey. Entonces solamente 2 de los 3 máximo. El único que descargó los 3 oficios fue Jesús. Entonces así todos los 3 oficios están unidos en una persona, en el Nuevo Testamento, en Jesús, el cumplimiento del sacerdote, del profeta y del rey. El ungido del Señor, el Mesías, empezó a tomar su lugar de importancia. Es un concepto, ha habido ungimientos. Aarón era ungido como sacerdote, pero aquí la idea del ungido del Señor, el Mesías, está tomando, es algo que se repite mucho en 1 de Samuel, y está tomando su importancia. Tendremos más que decir acerca del mensaje, ya que hayamos considerado la segunda parte de este libro, que es segundo de Samuel. ¿Alguna pregunta o comentario sobre primero de Samuel? Sí. Yo tenía pues, un par de comentarios. Samuel y Elí, los dos, ¿menciona esposas o nada más sus hijos? No me acuerdo de mención de esposas en ningún caso. No me acuerdo tampoco ninguna mención de esposas. Y para mí destaca el principio de que el hombre a fin de cuentas es responsable por sus hijos, porque culpa a los dos. Es interesante. Sí, la idea es que, el malestar de sus hijos, pues se le reclama a los padres. Exacto, entonces los padres son los responsables. Interesante observación. Gracias. Otro que se me hace interesante, tú decías que lo idóneo en describir un rey era como una teocracia administrada por la monarquía.
Y podríamos decir que un clímax en la monarquía es cuando empezó Salomón, en capítulo 3. Y habla como de Salomón. Perdón, sí, Salomón, en capítulo 3 del Primero de Reyes. Y al final está hablando de su comienzo tan notable, tan noble, y dice al final: cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Parece que el pleno cumplimiento del diseño del rey, pero en ese mismo capítulo están todas las semillas que mencionaste en Deuteronomio 17, 16, 17. Fue a tomar una esposa de Egipto. Pues vemos todas las fallas, las semillas, ahí presente también en Salomón. Para mí es un capítulo fascinante porque contiene los dos aspectos de que estás mencionando, la atención. Exacto, y vamos a llegar a esto la semana que viene, si Dios permite, con Reyes. Pero tenemos tenemos inicios, tenemos acercamiento ideal y luego zoom, para abajo. Con Saúl empezó bien y para abajo. Ahorita en la segunda hora vamos a ver los inicios de David y luego sabemos qué pasó. Salomón, parece que él iba a ser ya definitivamente la respuesta, lo ideal realizado, y pues sabemos que no. Nada más que no sé si sería para contestarlo ahorita o al final. Lo que te comentaba la otra vez por un lado, o sea, no me queda claro por qué Saúl fue escogido siendo que no era de la tribu de Judá. Y yo entiendo que en Génesis Dios de alguna manera había profetizado que los reyes eran de la línea de Judá, no de la línea de la familia de Saúl. Y, o sea, ¿cómo es que Saúl, siendo ungido de Dios, por un lado yo veo como, por ejemplo, para mí, yo veo que David cumple muchos tipos de Cristo como rey, o sea, en que fue perseguido, en que se le juntaron los oprimidos y muchas cosas así. Pero si es así, ¿qué tipo cumple Saúl? O sea, en esa misma relación que hay entre David y Saúl, si David cumple el tipo, en muchas cosas, un tipo de Cristo, ¿qué tipo cumple Saúl? Y eso, ¿cuál es el papel de Saúl? Pues siendo que por un lado es el ungido de Dios y por otro lado hace todo ese tipo de cosas. Al final vamos a hablar de continuidad y descontinuidad o discontinuidad, y en todos los tipos hay continuidad entre el tipo y el antitipo, que es Cristo, y también hay continuidad y hay discontinuidad. Podemos decir como respuesta general, entre Saúl y Cristo podríamos decir que hay más discontinuidad que continuidad. Hay algo de continuidad, es ungido, es rey, victorioso en algunas batallas, entonces esto es continuidad, pero hay mucha discontinuidad también. Entonces podríamos encontrar a lo mejor cómo predicar a Cristo por medio de la vida de Saúl sería por la vía negativa. O sea, él demuestra lo mismo que Jueces demuestra, la necesidad no solamente de un rey, sino de un rey perfecto, un rey benigno, un rey sabio, un rey estable, etc.